Bienvenidos al módulo 3, logaritmos, las operaciones. Muy bien, ¿cómo escribimos una potencia en logaritmo o un logaritmo en potencia? Sencillo, si ustedes recuerdan la base y el exponente me indica cuántas veces debo multiplicar la base, ¿verdad? Si nosotros tenemos 5 a la 4, esto es igual a 625. ¿Cómo lo escribimos en logaritmo? Simplemente lo vamos a escribir como logaritmo de base 5 en 625 es igual a 4, donde por supuesto 5 elevado a la 4 es 625. Veámoslo como una ecuación. Logaritmo de base 3 en 81 es igual a x. Lo escribimos ese logaritmo como potencia, es decir, 3 elevado a la x es igual a 81. Al descomponer el 81 en factores primos, nos queda 3 elevado a la 4. Como pueden observar, tenemos igual base. ¿Qué significa? Que x es igual a 4, es decir, 3 elevado a la 4 es igual a 81. Y ya hemos resuelto nuestra pequeña ecuación. Tal cual como hablamos ahora. Si escribimos una potencia en logaritmo, por ejemplo 5 al cubo, que es igual a 125, simplemente escribimos logaritmo de base 5 en 125 es igual a 3. Ahora bien, si tenemos un logaritmo de potencia, el exponente es 4. Ese 4 pasa a multiplicar al logaritmo de base 2 en 8. Si descomponemos el 8 en factores primos, nos quedaría por supuesto 2 al cubo. Pero como pueden observar, tenemos base 2 en 2. ¿Qué significa eso? Que como es de base 2 en 2, por propiedad, esto es igual a 1. Luego nos queda que el logaritmo de base 2 en 2 al cubo simplemente es igual a 3. Y el 4 que está multiplicando, me quedaría que 4 por 3 es 12. Y ahí hemos resuelto nuestro ejercicio. Vamos a aplicar las propiedades del logaritmo. Aquí vamos a aplicar logaritmo de un producto. Me piden hallar el logaritmo de base a en x. ¿Qué hacemos? El logaritmo de base a en x es igual al logaritmo de base a por b por c. Como es una multiplicación en las propiedades del logaritmo, es sumar. Entonces tendríamos que el logaritmo de base a en x es igual a logaritmo de base a en a más logaritmo de base a en b más logaritmo de base a en c. Como tenemos igual base a en a, eso equivale a 1 más el logaritmo de base a en b más el logaritmo de base a en c. Sencillo, ¿verdad? Muy bien, ahora vamos a trabajarlo, pero aplicando tres propiedades. Logaritmo de un producto, logaritmo de un cociente y logaritmo de una potencia. Me dicen que x es igual a por b al cuadrado dividido entre c al cubo. Muy bien, escribimos logaritmo de base a en x igual a logaritmo de base a en a más 2 por logaritmo de base a en b menos 3 por logaritmo de base a en c. Esto recordando las propiedades. Si es multiplicación, se suma. Si es división, se resta. Y si es potencia, ese exponente pasa a multiplicar al logaritmo. Tendríamos entonces, como el logaritmo de base a en a, esto es igual a 1. Y por supuesto, el resto lo escribimos igual. Ahora tenemos la aplicabilidad con respecto a los radicales. ¿Se acuerdan de matemática de tercer año donde incluíamos raíz dentro de una raíz? Muy bien, eso es lo que vamos a hacer acá. Recordando que si el logaritmo de un producto se suma,
y escribiríamos logaritmo de base A en A dividido entre 2. ¿Por qué entre 2? Porque es el índice de esa raíz. Más, multiplicamos los índices. 2 por 3, 6, y ese es el denominador que va a tener ese producto. Es decir, logaritmo de base A en A más logaritmo de base A en B. Más, multiplicamos los índices. 2 por 3, 6, por 5, 30, y ese es mi denominador, y aplicamos logaritmo de un producto y logaritmo de una potencia. 2 por logaritmo de base A en A más 3 logaritmo de base A en B más logaritmo de base A en C. Tenemos una simple suma de fracciones, diferente denominador, y hallamos el mínimo común múltiplo. Obviamente, el mínimo común múltiplo es 30. Dividimos 30 entre cada uno de los denominadores. 30 dividido entre 2, 15. Pero como el logaritmo de base A en A es igual a 1, 15 por 1 me da 15. Más 30 dividido entre 6, que es 5. Pero como el logaritmo de base A en A es 1, 5 por 1, 5. Más 30 entre 6, 5, por logaritmo de base A en B. Más 30 dividido entre 30, 1. Pero como el logaritmo de base A en A es igual a 1, 1 por 2, 2, y el resto de la expresión me queda igual. Realizamos ahora la suma de los enteros y quedaría 15 más 5 más 2, y ello es 22. Tenemos logaritmo de base A en B 5 más 3, y 5 más 3 es 8. Y ahí que tengamos 8 logaritmo de base A en B más logaritmo de base A en C, que no tenemos ningún otro logaritmo igual con el cual podamos sumar. Luego el resultado del logaritmo de base A en X es igual a 22 más 8 logaritmo de base A en B más logaritmo de base A en C dividido entre 30. Muy bien, ahora tenemos para aplicar logaritmo de un producto, logaritmo de un cociente, logaritmo de una raíz y logaritmo de una potencia. Sencillo. ¿Qué vamos a hacer? El logaritmo de base A en X es igual a, aplicando potencia de un logaritmo y logaritmo de un producto, tendríamos 2 por logaritmo de base A en A más logaritmo de base A en B dividido entre 3, que es nuestro índice. Como tenemos logaritmo de un cociente, aplicamos menos logaritmo de base A en C dividido entre 5, por ser el índice. Sería más, pero como estamos hablando de un cociente, multiplicamos más por menos, y por eso es que tenemos el signo menos y no más por ser un producto. Logaritmo de base A en D sobre 5. Aplicando que logaritmo de base A en A es igual a 1, tendríamos que 1 por 2, 2, más el logaritmo de base A en B sobre 3, y el resto me queda igual, porque no tenemos ningún logaritmo de base igual a sí. Es decir, 2 más logaritmo de base A en B tercios menos logaritmo de base A en C quintos menos logaritmo de base A de quintos. Espero que hayan disfrutado el módulo. Nos vemos en el próximo video.